había clérigos, monjes y monasterios, y había vírgenes vestales y novicias, que vivían aisladas en sus templos, como actualmente las monjas y las novicias que vivían en conventos. Entonces, por eso, a ver, ¿qué pasó? ¿Cómo es esto? Porque es la misma religión, no cambió nada. Fíjense, esta es la religión, a ver, voy al final aquí, es la religión en la antigua Roma, ¿no? Este es el paganismo. ¿Qué tenía? ¿Qué había entre los paganos? Había pontífices y eran considerados personas sagradas. ¿Cómo considera un católico a un cura? O un obispo, una persona sagrada, se postra, se arrodilla ante él. Al colegio de los pontífices le correspondía todo lo concerniente al culto público, su reglamento, los ritos, la explicación de los misterios. ¿Quién define en Roma doctrina? Esta jerarquía, la supervisión de las vírgenes vestales, la consagración de los templos, Roma consagra templos, la concesión de la legitimidad de los oráculos, la reforma del calendario y la salvaguardia en archivo de los anales de la historia romana. Los pontífices, por distinción, iban a la cabeza de los magistrados y presidían los juegos del circo, anfiteatro y teatro, celebrados en honor de cualquier divinidad. Todos los hacían en favor de los dioses. Cuando un pontífice se dirigía a la plebe, lo hacía en la fórmula, hijos míos. Ahora, ¿y qué le decía el pueblo? Padre. ¿Y qué hace un católico con los sacerdotes? ¿Qué le dice? Padre. ¿Y qué le dice el sacerdote? Hijo. ¿De dónde viene esto? Es el paganismo puro. Porque es la misma religión, simplemente que disfrazaron a sus dioses de cristianos. El pontífice máximo, sumo pontífice, era el único ciudadano que no debía rendir cuentas al Senado ni al pueblo de Roma, y su dignidad era vitalicia. ¿Qué pasa con los papas? Y son pontífices máximos, sumo pontífices, y reinan vitalicios. Y son, como dicen ellos, santos, sagrados, personas sagradas. ¿Cómo se le dice al Papa? Santo Padre. Ahora, ¿qué diferencia hay? El título es el mismo, de ahí viene. Las costumbres son estas, del paganismo romano, simplemente se disfrazó el paganismo romano del cristianismo. Estaban las sacerdotisas vestales, y que es lo mismo. Las iniciadas, el noviciado, los misterios sagrados, todas las funciones es lo mismo. Vírgenes que se apartan y que son las esposas del Dios. Estaban los curas, que lo llaman curiones, y presidían el sacrificio de cada curia. Y es lo mismo. Ahora, fíjense que todo esto nos muestra que todo ese paganismo se metió en la Iglesia de Roma directamente. ¿Y cómo fue? Quiero mostrarle esto, ahora paramos. No se metió de a poco, de golpe. Fíjense, Silvestre I, y fue el primer papa. Y Roma dice el papa número 33. No, fue el primero, porque fue el primero que se unió la tiara o triple corona pontificia que le dio Constantino. Fue el primer obispo de Roma que fue sumo pontífice romano. ¿Y qué hizo él? Él fue el que instituyó oficialmente el domingo como día del Señor. Y además, ¿qué hizo? Dictó además reglamentos para la ordenación de los clérigos. ¿Por qué? Porque esos clérigos paganos y sacerdotes paganos los introdujo en la Iglesia cristiana, creó una estructura piramidal de sacerdotes y de pontífices, introduciendo a todos los pontífices paganos y cristianizándolos. Y además estableció reglamentos para la administración de los santos sacramentos, de la misa y todas las cosas que hacían estos sacerdotes paganos en sus iglesias, y las cristianizó. Y organizó la ayuda que debía darse a los sacerdotes. Entonces, a partir de ese momento, en la Iglesia Católica hay sacerdotes, clérigos, pontífices, etc. Todo el paganismo. ¿Cambió algo? No. Tomó todo, lo cristianizó y estableció reglamentos para la administración de los sacramentos. ¿Y qué hizo? A la misa la cristianizó todo. ¿Pero cambió algo el paganismo? No. Es Jezabel disfrazada de cristiana. Es la misma religión, no cambió nada. Es la religión pagana Imperio Romano disfrazada de cristiana. No hay cambio. Ahora, ¿cuál es el Dios al que adora? Al definido el Concilio de Nicea. ¿Con qué? Ahora, ¿un hijo de Dios puede hacer esto? No. Esto es una locura. Si la iglesia adventista empezó a poner sacerdotes, empezó a hacer sacrificios y ahora los pastores confiesan los pecados,
Es una locura. Bueno, eso es lo que hizo la Iglesia de Roma. Eso es lo que hizo Silvestre I. Y no pasó mucho tiempo, lo hicieron todos juntos. Porque el tiempo de Pérgamo fue del año 313 al 325. Y el 325, cuando terminó de hacer esto, Constantino le dio su trono, su autoridad al obispo de Roma, y el obispo de Roma tomó el trono de sumo pontífice pagano, el trono de Satanás, y lo puso en la iglesia de Letrán y se sentó ahí, con Satanás, como dice Elena White. Entonces, y por supuesto no podemos llamar a estos apóstatas que hicieron estas barbaridades, que ya habían cambiado los tiempos y la ley, siendo guiados por Dios en el Concilio de Nicea para definir la doctrina de la Trinidad. Fue Satanás el que los guió, y los demonios, no fue Dios. Y los hechos son claros. Entonces nosotros tenemos que ver esto para abrir los ojos, porque los que van a recibir la bendición de Dios son los que tengan hambre y sed de justicia, y hagan lo que Dios nos dice, y arreglen sus lámparas. Y no nieguen, no cierren sus ojos a lo que ven justamente, porque si cerramos los ojos a lo que nos muestra la luz de la antorcha profética más segura, porque la palabra de Dios, la luz profética es la que nos está mostrando para que veamos la diferencia, para que veamos lo que es Roma, y veamos lo que adora, y que no hay diferencia con la religión pagana, sino simplemente se disfrazaron, porque la Iglesia Universal o Católica de Roma es la religión pagana de Roma disfrazada de cristiana, con las mismas costumbres, las mismas tradiciones y la misma adoración. Entonces, ¿qué pasa con esto? A un católico le debe doler muchísimo ver esto. Como a nosotros nos duele ver, como dice Elena, las abominaciones que se cometen en la iglesia. Pero ¿por qué pasa todo esto? Porque estamos en medio de un conflicto y nuestra misión, después de entender lo que está pasando, va a ser poder explicarle a un católico qué pasó en Roma, dónde está, para que salga de ahí. Dios le dice: salid de ella, pueblo mío, para que no participes de los pecados de Jezabel, de Roma, ni recibas parte de sus plagas. Entonces hay que explicárselo, porque la Iglesia Católica es paganismo puro. No hay ningún cambio respecto al paganismo anterior, es la misma cosa. Y nosotros tenemos una misión con nuestro hermano que está en medio de Babilonia. Ahora, pero primero tenemos que predicar el mensaje de los tres ángeles, el mensaje al ángel de la Odisea, a nuestros hermanos. Porque los que somos probados y los primeros somos nosotros, los adventistas del séptimo día. Todos. Y hay que predicar sobre los pastores, desde el presidente de la Conferencia General hasta el último hermano. A todos los que tengamos a nuestro lado. Porque de esto depende nuestra vida eterna. No es un tema político, acá no hay política. Simplemente es nuestra vida eterna. Porque lo que está en juego es mi vida y la de cada uno de ustedes. Y nosotros somos los que decidimos. Y como Jesús dice, si tenemos hambre de justicia y queremos entender la verdad, la vamos a entender. Ninguno va a dejar de entenderla. Porque todo el que busque, todo el que pide y todo el que llame va a encontrar la puerta estrecha. Y va a poder recorrer el camino angosto. Edwin, pensé que eran adventistas. Sí, yo soy adventista séptimo día. Edwin, ¿qué sos? ¿Puedes hablar, Edwin? ¿Quién es cristiano? ¿Vos estás diciendo que Roma es cristiana? A ver, Edwin, no te veo, pero nuestro hermano Edwin tiene que entender algo, que lo que muestra la palabra profética es la verdad. No es un tema de cerrar los ojos y negar lo que ven nuestros ojos. Por supuesto, como Dios dijo, esto produce un zarandeo. Cuando uno ve la palabra profética más segura y no quiere oír a la luz de la palabra profética, esa luz se apaga. Ese es el tema. Si alguien quiere decir algo, el hermano Edwin o cualquiera, es lo que Dios dijo, ojo, cuidado, que esto va a producir un zarandeo. Por eso les mostré el primer día lo que Dios dijo que iba a pasar. O sea, el ver estas cosas va a producir un zarandeo. El escuchar el mensaje del tercer ángel va a hacer que muchos llamen una luz falsa a ese mensaje. Y escuchar el mensaje que Dios le envía al ángel de la Odisea va a producir un zarandeo, porque muchos se van a levantar contra él. ¿Y qué van a hacer? Van a perseguir al que predica el mensaje que Dios envió. Y eso va a pasar. Pero nosotros no tenemos que perseguir a nadie, simplemente tenemos que oír y probar y no creer. Pero cuando vemos algo no tenemos que cerrar nuestros ojos.
Tenemos que clamar a Dios para que Él nos guíe a conocer la verdad. El que quiera puede activar el micrófono, todo el que quiera puede hacerlo. Estamos aquí para eso. Y aquí no hay censura. Pueden decir lo que piensen. Y Gerardo, por favor, no lo grabes para que cada uno pueda hablar libremente y decir lo que piensa. Fíjense que nosotros estamos tratando de entender lo que Dios y mostrar lo que Dios dice en su palabra y mostrar los hechos de la historia. ¿Para qué?